sabes que lo que vas aprendiendo de la Biblia te va generando esa vitamina espiritual, esa energía para tener la fuerza para vivir en este mundo con la ayuda de Dios. Así que el sermón de hoy se llama Viviendo dignamente en Cristo. Si encontraron el texto, no sé si lo encontraron, Colosenses capítulo 1, versículos del 1 hasta el 12. No está escrito aquí el texto, así que si lo pueden buscar, mejor todavía. Colosenses capítulo 1, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Ese es el texto. Así que damos gracias a Dios por su palabra, ¿cierto? Oramos recién. O oramos ahora por la palabra. Oramos ahora, ¿cierto? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra que nos quiere decir muchas cosas en este día en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender cómo vivir dignamente según tu palabra, según tu voluntad. Bendiga nuestras vidas. Usted sabe cómo ha llegado cada uno de nosotros acá, sabe en qué situación se encuentra, cuáles son nuestras necesidades y preocupaciones, pero todas esas cosas las dejamos en tus manos y pedimos que pueda usted ayudarnos a tener un corazón abierto y humilde para recibir tu palabra y para que puedan haber cambios en nuestra vida, de tal forma que te honremos y te agrademos en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? ¿Qué sabemos hasta el momento de esta iglesia que se encuentra en una ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad? Colosas, ¿cierto? Cuando algo es grande se dice que algo es colosal, ¿cierto? Bueno, esto es una ciudad que se llama Colosas. Es una ciudad que, como se nos enseñó la semana pasada, una ciudad que se encuentra como en la zona de Turquía, en Asia Menor, que se llama. Y es una ciudad importante porque efectivamente aquí Pablo le da mucha enseñanza, le escribe una carta. Habiendo muchas ciudades, habiendo muchas ciudades, Pablo le escribe una carta a esta ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente hay un mensaje que transmitir. Y efectivamente, lo que aprendimos la semana pasada es que Dios tiene que enseñarnos muchas cosas a los creyentes en esta ciudad. Hay muchos problemas, que eso se va a ir viendo en los siguientes domingos también, pero lo que nos interesa es una pregunta, responder una pregunta. ¿Cómo vivir dignamente? ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana de forma digna? ¿Qué es lo que Dios pide? No sé si se acuerdan la película del Soldado Ryan. ¿Se acuerdan la famosa película del Soldado Ryan? Buscando al Soldado Ryan. Una película un poco antigua ya, en un tiempo era furor, ¿cierto? A una persona se le murieron los hermanos en la guerra y mandan a una persona a buscar al último hermano, o al supuestamente los últimos hermanos vivos. Entonces toda la película gira en torno a ir a buscar al famoso Soldado Ryan porque es el último de su familia, en el fondo. Entonces, el tema es que pasan muchas cosas, que los tanques, que las balas, un montón de cosas, hasta que al final lo encuentran y él no se quiere devolver. Y hay un diálogo al final que dice, costó muchas vidas llegar hasta aquí a buscar, por tanto tienes que ser digno de este sacrificio. Una de las últimas cosas, una de las frases más importantes de esa película.
Y obviamente también nos recuerda a nosotros, si Cristo ha muerto por nosotros, si Cristo dio su vida por nosotros, ¿cómo yo puedo vivir dignamente entonces esta vida? ¿Cómo, si Él murió por mí, cómo yo puedo entonces vivir para Él? Esa es la pregunta. Y esas respuestas las encontramos entonces en este texto. Vamos a la siguiente entonces. Y empieza el texto con un saludo, ¿cierto? El famoso saludo, donde aquí se presenta a Pablo, ¿verdad? Con un título. Dice que es apóstol. ¿Y qué significa apóstol? Significa alguien que ha sido enviado con un propósito. Pero en esta época, ser un apóstol tenía que tener requisitos. De hecho, a Pablo lo atacan muchas veces. Tú no eres apóstol, le dicen. Tiene que defenderse muchas veces. Y él, su argumento para decir que es apóstol, es no solamente que ha sido enviado a predicar, como el resto de los cristianos, sino que también dice que él estuvo con Jesús. Y el mismo Jesús le encargó esta misión. Por eso entonces se defiende en ese sentido. Y lo más importante, que no fue apóstol porque él quiso. No fue que me levanté hoy día, tengo ganas de ser apóstol y voy a ser un apóstol. No. El texto dice que él lo fue por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, viene la pregunta a nosotros. ¿Qué te ha hecho Dios a ti? Claro, no me hizo apóstol, no. Pero te ha hecho un creyente, te ha dado salvación, te ha dado vida. ¿Y buscábamos nosotros a Dios en nuestra vida antigua? No. ¿Por qué? Porque todos creíamos que estábamos haciendo bien las cosas, ¿no? Nadie se levantó diciendo, no, yo estoy contento porque yo hago con mi vida, la estoy cada vez haciendo peor, la estoy destrozando, estoy tomando malas decisiones, me estoy dañando a los demás. Nadie piensa así. Todos pensamos que lo que decidimos y lo que hacemos es lo correcto, pero no es así. Hasta que un día, ¿quién nos va a buscar? ¿Quién nos va a encontrar? Cristo Jesús. Y cuando Él nos cambia la vida, cuando nos encontramos con Él, la vida cambia, la vida se transforma. Una cosa es el antes de Cristo y otra cosa es el después de Cristo. Ahora, si usted compara el antes de Cristo y el después de Cristo y no ve diferencias, es porque todavía está en el antes de Cristo. Entonces, qué importante darnos cuenta de esto, de que efectivamente Dios tiene un plan con nosotros. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que ha entendido el sacrificio de Jesús, es porque ha sido la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todo llegue al arrepentimiento y Dios quiere hacer contigo grandes cosas. Pablo ni se imaginaba todo lo que iba a hacer. Yo mismo ni me imaginaba un montón de cosas que he hecho y menos me imagino la que Dios tiene preparada para mí. Tú tampoco te puedes imaginar las cosas que Dios tiene para tu vida, cosas lindas y maravillosas, pero tienes que creerle a Dios, de la misma forma que también el apóstol lo hizo. Y el texto también menciona a una persona más. El texto menciona a quién? A Timoteo, ¿cierto? Timoteo es un joven, ya no tan joven a esta altura, pero era un joven que Pablo un día fue a una ciudad, en el segundo viaje misionero, una ciudad pequeña, quizás poco conocida, una ciudad no capital, una ciudad sencilla, como muchas de España quizás, ¿verdad? Como están las grandes capitales, pero hay otras ciudades más pequeñas que muy poca gente conoce. Y en esa ciudad se encuentra con una abuela, una madre y un nieto. Y ese nieto sorprendió a Pablo porque este joven tenía conocimiento de la Biblia, lo habían entrenado, le habían enseñado de la fe desde muy pequeño. Pablo dijo, no puede ser, ¿cómo este muchacho está aquí y está tan bien preparado y tiene tan buen corazón? Entonces, él lo entrenó y después lo transformó en alguien que apoyó a Pablo. Y quizás tú te preguntarás, a mí no me conoce nadie, ¿quién soy yo? Yo soy un NN, no soy famoso. ¿Qué importa eso? Lo importante es que donde tú estés, al igual que Timoteo, Dios ahí te vio, ahí te encontró, y ahí te ama, y ahí te está preparando para grandes cosas. Así que confía en el Señor. Timoteo ni se imaginaba todo lo que iba a pasar con su vida. Y gracias por las abuelas, gracias por las madres, y los padres, por supuesto, y los abuelos, que se preocupan de formar a la siguiente generación en Dios. Orando por ellos, enseñándoles la Biblia, amándolos. Me acuerdo que mi abuela, mientras me preparaba el merengue, me hablaba de Dios. Mientras mi abuelo nos hacía otras cosas, me hablaba de Dios. Entonces son pequeñas cosas que hacen los abuelos, las madres y los padres, que nos marcan la vida. Y Dios también. Si tú tienes hijos o nietos, marca con la Biblia, con una herencia de fe a tu generación.
Si tú eres joven, aprende de la Biblia porque también bendice mucho tu vida. Timoteo es importante, pero sigamos avanzando y dice dos frases respecto a las personas, a estas personas de la iglesia. Le dice primero a los santos y fieles, ¿cierto? ¿Qué significa eso en el fondo? Bueno, santos y fieles. Santo es una palabra que también la encontramos en el Antiguo Testamento y básicamente tiene que ver con consagrar algo, con apartar algo para una función, ¿cierto? Con apartar, con separarlo para dejar de tener un uso común y ahora va a tener un uso especial. Pasamos de lo ordinario a lo extraordinario, de lo común a lo especial. Y así es como Dios quiere que veamos a la iglesia de Colosas, ahora a la iglesia de Moncloa, ¿cierto? Y también quiere que tú te mires así. Santos y fieles. Una persona apartada. Alguien que, como todos nosotros, que vivíamos una vida de pecado, una vida sin sentido, viviendo para nosotros la vanidad, en lo que a mí me gusta, haciendo lo que yo quiero, una supuesta libertad, de lo que era esclavitud, sin darnos cuenta. Pero finalmente somos personas apartadas. Cuando tú conoces a Cristo, Él te aparta. Te aparta para Él. Una de las razones por la que es tan grave el pecado, no solamente porque tú te dañas y dañas al prójimo. La razón principal del pecado es que ofende la santidad de Dios. Entonces, nos pasamos la vida ofendiendo a Dios y no nos damos ni cuenta. Pero ahora, Dios, siendo sus enemigos, nos perdona, nos ama y nos ofrece, ¿verdad?, una relación con Él. Y Él entonces quiere que seamos personas consagradas para Él, santos, en todas las áreas de la vida. Y fieles. La fidelidad tiene que ver también con mantener la fe con el paso del tiempo, con hacer las cosas a la manera de Dios. Si yo quiero hacer las cosas a mi manera, no estoy siendo fiel, porque tengo que hacer las cosas a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Fieles a Dios en todo. Tener una vida centrada, no en mí, como antes era mi vida, sino que ahora una vida centrada en Cristo, que es el centro de mi vida, el centro de mi corazón, por quien yo vivo, por quien yo respiro y a quien le debo todo. Cristo entonces es así. Santos y fieles son dos cualidades que Dios quiere para la iglesia de Colosas, pero también que quiere para la iglesia de Comunidad Moncloa y para nosotros, cada uno de nosotros, que seamos santos y que seamos fieles. Entonces la pregunta es, ¿cuán consagrados estamos a Dios? Nos faltará santidad. ¿Y cuán fieles somos a Dios? La fidelidad tiene que ver es lo contrario también a la inconstancia. Que un día estoy con Dios y hoy me gustan las cosas de Dios, pero al otro día, por emociones, por circunstancias, no, hoy día no siento mucho esto, no. Imagínense cómo andaría un matrimonio si vivieran por eso. No, hoy día amanecí, quiero ser santo, mi esposo o mi esposa. No, hoy día no quiero ser santo. Pero eso hacemos muchas veces con Dios, ¿no? Entonces, la invitación, ¿cuál es? A ser santos y a ser fieles. Porque ambas cualidades son muy importantes también. Y después de esto, el texto dice otras dos cualidades, porque aquí la está como mencionando al grupo, pero ahora viene otras dos palabras clave, que son gracia y paz. Fíjese que el versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos de Cristo ya. 2 puntos, gracia y paz a ustedes. Gracia y paz es la típica forma de saludar del apóstol Pablo. Todas sus cartas, las revisé ayer, todas sus cartas dicen gracia y paz. Todas. Él no decía hola, él no decía cómo estás, que son típicas formas nuestras, ¿cierto? Y bueno, depende de cada país. En mi país hay muchas formas de saludarse informales, ¿ya? Pero él no decía nada de eso, él decía gracia y paz a ustedes. ¿Por qué era tan importante este saludo? ¿Por qué era tan importante? Bueno, porque tienen dos significados muy importantes. Uno es la gracia, para entenderlo, porque la típica frase es, gracia es el favor de Dios inmerecido. Suena muy abstracto, ¿cierto? Pero ¿qué tal si le digo lo siguiente? La gracia sería lo que se le hace a una persona tan mala que ha dado muerte a un ser querido
y que en vez de castigarlo, lo amas. Es distinto hacerlo. La gracia de Dios es algo así, que pudiendo castigarnos por toda la maldad que hemos hecho, pensado y un montón de cosas, Dios nos quiere ofrecer su gracia ya. A nosotros que no merecemos absolutamente nada. Entonces, la gracia de Dios es tan maravillosa, es tan linda. Hay varias canciones que ya hablan de la maravillosa gracia, que de verdad, cuando uno se empieza a decir, ¿por qué Dios me ama tanto? Y la respuesta es, no hay ninguna razón. Porque si encuentras una razón, vas a encontrar mérito en ti. Y cuando ya es por mérito, no es por gracia. Por tanto, hasta que nos demos cuenta de que nada merecemos, cuando nos demos cuenta de que no mereciendo nada, aún nos amó, ahí empiezas a entender lo lindo y maravilloso de la gracia. ¿Qué haríamos a alguien que le hace un daño a un ser querido nuestro? ¿Qué no haríamos? ¿Cierto? La venganza brotaría por los poros. Y Dios, pudiendo hacer eso con nosotros, decidió amarnos, darnos vida y ofrecernos tener una relación con Él. Eso sí que es gracia. Es increíblemente maravillosa, es increíblemente linda. Es algo que no podemos comprar, algo que no podemos tener ningún mérito para obtenerla, algo que se regala gratuitamente y que se recibe por la fe. Maravillosa gracia. Entonces, y además de gracia, dice otra palabra clave, que es paz. Y mucha gente piensa que la paz de Dios es como, ya, yo le pedí paz a Dios, así que ahora mi vida va a estar tranquila. Y eso no lo vemos en la Biblia. Jesús es Dios, de hecho hombre, ¿cierto? ¿Y Él todo el tiempo tuvo paz? No. El apóstol Pablo, un gran misionero, el apóstol, ¿tuvo tranquilidad absoluta? No. Porque la paz de Dios no tiene que ver con que el mar está tranquilo en el barco de tu vida, ¿cierto? Sino que tiene que ver que en medio de la tormenta tú sabes que va a estar bien, porque tú estás con Dios. Eso es paz. Es saber que aunque las circunstancias estén bien o estén mal, tú sabes que cuentas con Dios y que Él está contigo y que las cosas van a andar bien porque Él está contigo. Entonces, cuando el texto dice paz, gracia y paz, son dos frases o palabras que tienen mucho significado, una riqueza increíble. Esto nos recuerda entonces, nos recuerda la infinita misericordia de Dios por nosotros, que éramos sus enemigos por nuestros pensamientos, hacer lo que queremos, todo. Estábamos muertos, pero ahí Él vino, se hizo hombre, se sacrificó por nosotros, murió en la cruz, pagó nuestra culpa, pagó nuestra maldad por puro amor. ¿Sabes que no va a haber nadie que te ame más que Dios? Nadie te va a amar más que Dios. Porque la mayoría de las personas nos ama o por cómo nos vemos o por lo que hacemos. O lo que puede obtener de nosotros. Pero eso no es amor verdadero. El amor de Dios es tan grande que sabiendo cómo tú eres realmente 100%, como yo soy 100%, aún así me ama. O sea, es un amor inexplicable. Es un amor que lo sobrepasa todo. Lo segundo que vemos también en el versículo 3 al 5 es cómo es la salud de esta iglesia. O sea, primero es un saludo, ahora viene la salud. ¿Cómo anda esta iglesia? ¿Anda bien? ¿Anda mal? Revisemos. Y dice el versículo 5, siempre orando por ustedes, siempre orando por vosotros, ¿cierto? Dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que lo que hace Pablo, según el versículo 5, es orar. Ora por esta iglesia. Y mi pregunta es, ¿cómo ora Pablo? Tenemos que aprender quizás de él. Porque fíjese que la oración de él no es una oración típica, una oración que tú vas a encontrar como muy estructurada, sino que él no da muchos detalles, pero con las cosas que dice uno saca cuentas. ¿En qué texto bíblico Pablo se pone a orar para que todas las enfermedades físicas de la iglesia se sanen, o todas las deudas se terminen, o todos los problemas de la vida se acaben? Fíjese que en ningún texto de la Biblia Pablo ora así. Por supuesto que hay que orar por las necesidades, sí, pero la oración principal de Pablo tiene que ver más con el carácter de la iglesia que por las necesidades de la iglesia.
tiene que ver más con el carácter de la iglesia que con las necesidades de la iglesia. Fíjese que esto es un poco extraño, porque cuando nos pide una oración, ya, ¿por qué quieres que ore? No, porque estoy enfermo, tengo este problema, ya. Pero nadie ora, ¿sabes qué? Ora por mí. ¿Por qué quieres que ore por ti? Uno esperaría eso. Típico, salud, trabajo y relaciones rotas. Pero Pablo dice, ¿quién le pide? A ver, ¿alguna vez alguien te ha pedido, ¿sabes qué? Ora por mí porque necesito tener más paciencia, necesito cambiar mi mal carácter, ¿sabes que no perdono muy rápido? Ayúdame porque me falta gozo para vivir la vida. Nadie pide eso. Todos nos enfocamos en las necesidades visibles, pero en el cambio del carácter nadie pide. Y es donde Pablo pone su atención y su foco. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo me da la gana? ¿O deberíamos poner más atención a la forma en que Pablo ora? ¿Cierto? Y efectivamente ahí están muchas cosas. ¿Qué tal si en vez de cómo cambiarían las necesidades si mi carácter fuera más como Cristo? Sería como que los médicos se preocupen más de las consecuencias o de los síntomas que de las causas. Y muchas cosas que quizás estaríamos viviendo son síntomas, pero nunca atacamos la causa. Y Pablo, ¿dónde va? Es al carácter, la causa de muchos de nuestros males. Importante. Entonces, dice el versículo 4, habiendo oído de su fe y del amor que tienen los santos. Fíjese que Pablo escuchó de esta iglesia y lo que le llegó a sus oídos son cosas buenas y positivas. Entonces, ¿por qué son conocidos este grupo? Dice el versículo 4, por la fe en Cristo que tienen. ¿Y que tienen fe en Cristo? Y esto es súper importante porque nos dice no dice fe solamente, dice fe en Cristo. ¿Y esto por qué es importante hoy en día? Porque hoy en día hay gente que, aunque uno no lo crea, tiene fe en la fe y no fe en Cristo. Tienen fe en sí mismos, pero no es fe en Cristo. La fe en Cristo es realmente reconocer que sin Dios, sin Cristo, no soy nada. Pero cuando digo, no, yo sé que puedo, eso es fe en ti. O sea, que alguien tener una buena autoestima, está mal, ¿cierto? Pero eso no es fe bíblica. La fe en Cristo realmente es reconocer que con Dios, y poniendo mi fe y confianza en Él, voy a tener una vida guiada por Dios. Entonces, la fe en Cristo es súper importante, y el creyente vive en Cristo, nunca fuera de Cristo. Y lo segundo también dice que esta iglesia es conocida por el amor fraternal, el amor. Este amor no es algo emocional, sentimental, no es algo abstracto, es algo muy concreto, es un amor práctico. Y no se puede ser cristiano si no tienes el amor de Dios en tu corazón. Y el amor de Dios en tu corazón es algo que Dios nos regala gratuitamente por gracia, pero también es algo que Dios va transformando en nuestra vida. Porque el creyente no ama solamente al que le cae bien. El creyente es capaz de amar hasta el que le hace mal. Porque ahí se ve si es creyente o no. Entonces, ¿cómo está mi amor? Hacia Dios y hacia mi prójimo. Partiendo por el prójimo porque vive en mi casa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Un efecto muy extraño, porque en mi casa o lo amo mucho o no tanto, porque como vivo siempre con ellos, ¿cierto? Pero la familia, hay que partir por la familia, que es lo más visible que tenemos, pero también hay que amar al resto de las personas. Y lo tercero dice el versículo 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Entonces, además de fe, además de amor, habla de esperanza. No solamente esta iglesia tiene amor y fe, sino que también tiene esperanza, que es la seguridad, es una seguridad celestial. Esto mismo aparece en otro texto como Hebreos 6:18. Al final, muchas veces en la Biblia, y aquí se repite, por lo menos 3-4 veces, habla de que se juntan tres cosas. Se junta amor, se junta fe y se junta esperanza. 1 Corintios 13 también habla de eso. Las tres. Son los tres importantes, pero hay uno que manda. ¿Cuál manda? El amor. El amor, ¿cierto? Pero los tres son importantes. Mi fe en Cristo es clave. Mi amor por Cristo y por el prójimo también es clave. Porque, como dice otro texto, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios a quien no he visto si a los que veo no los amo? Entonces, fe y amor son importantes, pero también esperanza. Y cada creyente tiene la seguridad y la esperanza de que un día Cristo va a volver por nosotros. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes? Según los deberes son 4. Siguientes son oír,
según el versículo 5 y 6, ahí están los textos, 7, 5, 6, dice, hay que oír el Evangelio, fructificar en el Evangelio, que crezca el Evangelio y aprender por medio de los siervos de Dios, en este caso se menciona uno. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? El Evangelio debe llegar a todo el mundo, sí, estamos de acuerdo con eso, pero no voy a vivir el Evangelio si primero no escucho. El escuchar en la Biblia es muy importante. El escuchar es tan importante que en los primeros 5 libros, hay uno que es el quinto, que ahí la palabra clave de ese libro viene siendo casi como eso: escucha Israel, escucha, pon atención. Escuchar es más que oír, porque como decían nuestros abuelos, algunos tienen 2 orejas solamente para que entre por un lado y salga por otro. Pero la verdad es que cuando el texto dice oír el Evangelio, tiene que ver con que poner atención, escucharlo atentamente, darnos cuenta de esto. En un pueblo que originalmente, en esa época, ¿cierto? Estamos hablando 2000 antes de Cristo, por ahí, donde no había papel a mano, ni un cuaderno, ni tabla, ni nada, ni computador, ni ordenador, poner atención, escuchar, era todo para ellos. Pero hoy en día también, porque escuchar la voz de Dios es súper importante. Mucha gente cree, le gustaría tanto que Dios le hablara, como yo he escuchado que hay gente que Dios le habla, y sabes que Dios te quiere hablar todos los días, y eres tú el que no me escucha, no que Él no quiere hablar. ¿Cómo es que Dios me quiere hablar y no lo escucho? Bueno, ahí está la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. Pero es que alguien dijo por ahí, pero es que yo quiero que me hable audiblemente. Bueno, para eso está la Biblia hablada. Hay podcast, esto te lo pueden leer, te lo pueden, leer, tú la escuchas. Pero cuando tú escuchas la Biblia, te das cuenta de cómo Dios siempre te ha querido hablar. ¿Y qué tal que Dios ha pasado años de tu vida, porque Él es eterno, tratando de hablarte, y nosotros siempre hemos estado con otros audífonos puestos y nunca escuchamos? O escuchamos una voz distorsionada porque algo hacía ruido que no nos dejaba escuchar realmente a Dios. Pero lo que sí sé es que Dios nos ha querido hablar toda nuestra vida, porque para iniciar una relación con Él es clave escucharlo, es clave realmente saber lo que Él nos quiere transmitir. Pero lamentablemente hay gente que cuando lee las historias las lee de forma superficial, obviamente como niños. Cuando mis hijos, los 2 eran pequeños, claro, pero 2 años que les leo la Biblia, aunque no entendieran nada, no importa, pues Biblia con dibujitos, con todo. Les leía la Biblia, les escuchaba. Y hubo un momento, ya a los 5 o 6 años, que se sabían muchas historias. Pero ya llegado a los 9, 10 años, cambiamos el foco. Le dije, ¿sabes qué? Ahora no te voy a enseñar la historia porque ya te la conoces. Ahora te voy a hacer otra pregunta. En esta historia que te conoces, ¿cómo es Dios? Claro. ¿Te acuerdas la historia de los animalitos de Noé? Y el arca de Noé. ¿Se acuerdan? Es bonita, ¿cierto? Los animalitos. ¿Y cómo hace el lagarto? Y la hacían sonido del lagarto. ¿Cómo hace el perro? Yo le metía a todos los animales en la historia del arca de Noé. Pero ya la pregunta a los 10, 12 años es: ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Qué quiere lograr Dios? ¿Qué me muestra de Dios esta historia? Y entonces pasamos de un nivel niño, pasamos a un nivel de persona que realmente está comprendiendo profundidades bíblicas. Porque la idea no solamente es ser una historia. Hay gente que se sabe historias, pero no tiene una relación con Dios. Y Dios hay que escucharlo, y hay que escucharlo atentamente. ¿Se acuerdan cómo que antes en las casas, cómo era escuchado el respeto que se tenía por el abuelo o la abuela? Para escucharlo, ¿se acuerdan? Como que se paraba todo. No, el abuelo, en mi casa era así. El abuelo o la abuela va a hablar así, que pongamos atención. Y hablaba con una sabiduría. Lo mismo pasa. Pongamos atención a la voz de Dios. También, si tú lo escuchas, esto va a dar fruto. Es como una semilla. Si la semilla se está haciendo plantada, va a traer fruto en un momento. Lo mismo pasa con Dios. Si la semilla, si tú escuchas a Dios, sus historias, lo que Él te quiere mostrar, constantemente lo riegas por la misma Biblia, te va a dar fruto y tu vida va a empezar a cambiar. Porque no hay nada peor que tener hambre, ir a un árbol que uno sabe que debiera tener fruto y no tiene fruto, ¿cierto? Yo me acuerdo que en la casa de mi abuelo, en la playa donde nos criamos,
tenía muchos árboles plantados. El que más tenía era melocotones, ¿ya? Así que, yo me comía no sé cuánto en el verano. Pero qué rico era saber que en cualquier momento yo podía y solamente tiraba la mano y cogía uno, tomaba uno y lo disfrutaba. Lo mismo hoy en día también Dios quiere. Siempre tiene disponible a nosotros su palabra, pero muy poca gente larga la mano y hace el esfuerzo de ir a la palabra de Dios con un corazón humilde y sincero para que Dios te hable y después disfrutar de él. Dios quiere que tú también disfrutes, que tú realmente muestres en tu vida cómo Él está haciendo algo lindo en tu corazón. Pero es importante poner atención a la voz de Dios, a lo que Él quiere hacer. Y lo tercero también, además de estos, ¿verdad? Y además de fructificar, es crecer. Crecer en Dios. Fíjese que el crecimiento en Dios no es algo que se busca, sino que es la consecuencia de otras cosas. Yo le puedo decir a mi hijo, quiero que el día crezca 5 centímetros. ¿Puedo obligar a alguien a crecer? No. Lo único que tengo que hacer es que tenga salud. Es decir, que si se enferma, medicamentos, comida saludable, dormir bien, ejercicio. Pero el crecimiento no depende de sus padres. De la misma forma, si tú quieres crecer en Dios, no te preocupes del crecimiento, preocúpate de tener una relación con Dios. Que Él te hable a través de su palabra. Tú dejar un tiempo importante también de conversar con Dios. Estar juntos también nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y muchas cosas más, pero esas son las cosas básicas que nos ayudan a crecer. Y lo último también era, ¿se lo puede leer? Sí. Aprender de otros. En este caso el texto, si ustedes revisan el versículo 7, dice, tú aprendiste de una persona que se llamaba Epafras. Epafras era una persona que no se sabe mucho de él, pero lo que sí sabemos es que probablemente sea el pastor o el guía espiritual de esta iglesia que está en Colosas. A todo esto, ¿la iglesia de Colosas tenía templo? Probablemente no. Según el texto de Filemón, más Colosenses 4:17, se juntaban en una casa. ¿Y quién era el dueño de esa casa? Se llamaba Filemón. Por tanto, ¿por qué las iglesias? ¿En qué momento empezamos a pensar que para que una iglesia sea iglesia, tiene que tener templo? Si la vemos en la Biblia, y nunca fue así. Los templos vinieron después, pero originalmente, los judíos se juntaban en su sinagoga, pero los cristianos no tenían templo, porque no había, era muy caro. Y no iban a dejar dinero para eso, se preocupaban de otras cosas. Entonces, más importante que un templo, que es importante también para reunirnos, es que la calidad de una iglesia no se veía por la infraestructura, ni por las sillas, ni por las mesas, ni por nada. Solamente se veía por la calidad del corazón y por la vida espiritual de los que participaban ahí. Entonces, qué lindo es esto, porque tú podrás ver, no sé, miles de iglesias con grandes templos de distintas religiones, no te hablarán ninguna en particular. Pero la pregunta es, ¿y las personas ahí escuchan la voz de Dios? ¿Tienen una relación con Cristo? ¿Aman al Señor de corazón? ¿Están aprendiendo día a día de la palabra de Dios? Entonces, qué importante es poner atención a esto. Y además Pablo habla con dos cosas más, además de todo esto, hay un petitorio, dice, versículo 9 y 10, Pablo ora y dice, ¿saben lo que quiero? Que ustedes sean llenos de la voluntad de Dios, ¿ya? Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y por qué es tan importante Pablo orar así? Fíjese que, insisto, Pablo no ora para que tengan un auto nuevo, para que tengan vacaciones, que todo eso está bien, pero no ora ahí. ¿Ora dónde? En el carácter, ¿se acuerdan? Y dice, si yo voy a orar a Dios por ustedes, es para pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Porque saben que hay gente que se pasa la vida en una iglesia y no sabe cuál es la voluntad de Dios para él o para ella. Entonces, qué importante es saber a qué Dios murió en la cruz por mí y estoy agradecido, pero Dios nos da una misión. Y qué bueno es que tú sepas cuál es tu misión en Dios. Y conocer a Dios, ¿cómo lo vamos a conocer? Por sueños, para que otra persona sea un intermediario entre Dios y mí. No hay intermediarios. Jesucristo es el único y Él quiere que yo lo conozca a través de la Biblia, la palabra de Dios.
Entonces, por eso que estudiamos la Biblia en el fondo, porque mientras más estudiamos, con un corazón abierto y sincero, vamos aprendiendo más del Señor. Con sabiduría, con inteligencia espiritual, ¿verdad? Porque esto no es algo humano. O sea, yo podría tener mucho más, es un decir, ¿verdad? Tú o yo podemos tener títulos universitarios, haber hecho muchos cursos, pero ser el más básico en la fe cristiana. Porque no, la fe cristiana no se trata de estudios formales, tiene que ver con cómo es nuestro corazón, con qué humildad voy al texto bíblico, con qué corazón y con qué fe voy al texto para recibir de Dios. Y me he dado cuenta que las personas que tienen un corazón más humilde, más sincero, y una fe, no como un adulto, sino como un niño tan creyente, esa persona crece mucho en las cosas de Dios. Hay gente que se demora 10 años en madurar un poco en la fe, hay gente que en un mes madura mucho en la fe, porque la actitud que tienen hacia Dios, hacia su voluntad tan linda, que crecen mucho. Pero tampoco nadie está compitiendo con otros, ¿ya? Así que, y lo segundo que pide Pablo en versículo 10 es que, ¿saben qué? Ya, si le voy a pedir algo, le voy a pedir esto. Anden dignamente. Volvemos a esta famosa frase, ¿cierto? Anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso? Y nos dice cómo es eso. Primero agradándole en todo. Y ese es el problema de esta frase. Yo lo hubiera sacado del todo, pero está ahí. Y la pregunta es, ¿en todas las áreas de mi vida le estoy agradando a Dios? En tu tiempo, el uso de tu tiempo, ¿agradamos a Dios? ¿Cómo yo me relaciono con las demás personas? ¿Tengo algún rencor con alguien? Sin respuesta. ¿Ya? Y así cada área de mi vida, lo que yo hago, lo que yo veo, lo que yo digo, lo que yo pienso, cómo planeo mi futuro. Estoy agradando a Dios en todo, y ya con esa frase ya tenemos para reflexionar suficiente. Agradar a Dios en todo. Si quieres ser digno del sacrificio de Jesús y vivir como Él, como tienes que vivir, una de las cosas que hay que hacer es agradar a Dios en todo. Lo segundo, después de agradar a Dios en todo, ¿verdad? Llevando fruto, es decir, visiblemente se vea lo que Dios está haciendo en ti. Porque si tú dices que creces mucho en la fe y eso no se nota, estamos mal, ¿verdad? Entonces, el papá o la mamá se da cuenta cuando el hijo va desarrollando, va madurando. No sé si les pasa a los papás, ¿cierto? Uno se da cuenta, oye, mira, antes reaccionaba así, ahora reacciona así. Oye, ha madurado este muchacho, ¿cierto? Que se note. Pero si pasa el tiempo, no madura, el papá y la mamá se preocupan. Es importante madurar en la fe y también crecer en el conocimiento de Dios. Bueno, después vamos al versículo 11, dice, fortalezcanse con poder, pero la pregunta es que ese poder no es un poder que nosotros podamos tener. El poder que el texto menciona tiene que ver con, es un poder que el Espíritu Santo nos da a todos. Y el poder no es para yo ser famoso, sino que el poder es para honrar a Dios. Después dice, también el mismo texto, dice que hay que hacerlo con paciencia. Y si algo nos cuesta, es eso. Mejor no le doy más vuelta porque van a volverse impacientes. Y lo último es longanimidad, que tiene también que ver con el gozo y la alegría. La pregunta es, si tú eres cristiano, vas a vivir con gozo. Pero no comparemos gozo con alegría. ¿Y por qué? No es lo mismo en la vida cristiana. La alegría es algo pasajero, que se logra, por ejemplo, con un buen chiste. No le voy a pedir que se acuerde un chiste ahora, pero imagínense. Ya. Ni se acuerda, pero se ríe igual, ¿cierto? Porque eso hace el chiste, que hace que como que nos produce alegría, ¿cierto? Una sensación de bienestar. Pero el gozo cristiano es más que alegría, porque el gozo no es algo que dura un tiempo. El gozo del cristiano es algo que trasciende el momento o el chiste o la circunstancia. El gozo del cristiano viene porque el cristiano se siente tan amado que tiene alegría. ¿Saben cuál es uno de los momentos donde el ser humano vive más feliz? Es cuando encuentra el amor de su vida. No sé si se acuerdan de algunos, pero que sí. Ese momento, cuando uno conoce a la persona especial, anda todo el día alegre. Le puede ir mal en algunas cosas, pero uno se piensa en la persona
y como que viene una alegría, un sentimiento de emoción, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo porque mi esposa no está aquí, igual lo digo, ¿verdad? Pero porque el gozo del cristiano viene por darnos cuenta cuánto amor Dios nos tiene a nosotros. Por eso es que Pablo, cuando está escribiendo este texto en una cárcel, habla del gozo. Pero ¿cómo vamos a estar en la cárcel con gozo? Sí se puede. Porque el gozo no depende de mis circunstancias, depende de que yo realmente reconozco que me siento amado por Dios. Y ese amor es tan grande que me llena de gozo. Así que van a haber momentos que vamos a sufrir y llorar. Sí, es inevitable. De hecho, Jesús dijo, hay que llorar, ¿verdad? Con los que lloran y ríen también es importante. Pero más importante que eso es darnos cuenta de que realmente nosotros tenemos el gozo del Señor en nuestra vida. Es una fortaleza. Y lo último que dice, ahora sí el último, dice versículo 13 y 14, pues, habla de la potestad de las tinieblas, el reino, pero habla de una herencia. ¿Ya? La última diapositiva, o sea, la penúltima, por favor, sí. Habla de que hemos sido librados de las tinieblas, que es maravilloso, nos trasladaron a un nuevo reino, hemos sido redimidos, y esa palabra rara, redimidos. Redimidos significa volver a comprar. Volver a comprar. Y tiene que ver con la figura, se lo cuento en una historia. Una historia cuenta que había un niño que hizo un barco pequeño. A escala, gastó un año de su vida haciendo este famoso barquito. Y un día lo llevaba al río y venía a la bajada y tomaba el barco y pasó la vida jugando con él. Estaba muy contento. Hasta que un día hizo eso mismo, se descuidó y se le fue el barco. Y nunca más lo vio. Hasta que a los 20, 30 años después, un día va a una feria artesanal, una feria por ahí, y se da cuenta que el barco que él hizo lo estaban ofreciendo en una tienda. Y va con su hijo. Y el hijo le dice, a ver, ¿qué te gusta de acá? Y al hijo le gustó el mismo barco que él sabía que había hecho. Entonces le pregunta al dueño, oiga, ¿cuánto vale este barco? Muy caro. Era lo más caro que tenía. Y el niño dice, papá, no vale la pena, si es de madera, sencillo, se nota que tiene muchos años, 20, 30 años, eso es de viejo, ¿verdad? Porque las generaciones no valoran lo de antes. Y el papá dice, si tú lo quieres va a ser tuyo y va a ser doblemente tuyo. Y él lo compra, gasta todo el dinero que le piden, muy caro para lo que el valor objetivo. Y papá, ¿por qué lo compraste? Porque para mí tiene dobles, aquí hay dos emociones. Yo amo este barco, primero porque lo creé, y segundo, por el valor que tiene emocional. Y tiene que ver un poco con eso. Dios nos ama porque nos creó y nos diseñó. ¿Quién te diseñó? Dios. Ya te ama por eso. Y además, dio su vida en la cruz por ti, como otra muestra más de amor. Por tanto, ser redimidos significa de eso, hemos sido recomprados a un precio muy alto. ¿Cuál es el precio que tuvo que pagar? Su sangre. No es un precio monetario, es un precio de sangre. O sea, valemos mucho para Dios. Entonces hemos sido redimidos por Él y perdonados completamente. Si Dios te perdonó, no te sigas culpando. Si Dios te perdonó, sé libre en Cristo y sé una nueva criatura vive para Él. Solamente para que nos demos cuenta de algo, o una pequeña tarea. Si uno revisa en los versículos del 1 al 14, hablan de funciones que hace el Espíritu Santo, funciones que hace Dios Hijo, Jesús, y funciones que hace el Padre. Este texto no es cualquier texto. Pablo, guiado por Dios, obviamente, creó un texto trinitario maravilloso. O sea, si tú quieres aprender de la Trinidad, este texto te habla de la Trinidad. Y ahora sí, última diapositiva, estimado Manuel, dice, a modo de resumen, que la gracia y la paz de Dios reinen en nuestros corazones. Segundo, que seamos conocidos por tener fe en Cristo, esperanza y amor por el prójimo. Que demos fruto y crezcamos en Cristo. Importante. Que vivamos según la voluntad de Dios, porque hay que ser dignos para Él, ¿cierto? Porque hay que vivir dignamente como Él quiere, agradándole en muchas cosas. En todas las cosas. Y, la siguiente, que valoremos la herencia. Que valoremos la herencia que tenemos. Porque el texto habla de herencia. Hay en Cáceres, acá en España, en Cáceres, hay algo que yo no tenía idea, pero lo estuve revisando, y es la siguiente. Helga de Alvear. ¿Han escuchado alguna vez de ella? Helga de Alvear.
Helga Delgar era una coleccionista de arte alemana, radicada en España. Fue una heredera de una importante galería de arte, pero tuvo muchos problemas con su familia porque la familia no quería que ella se quedara con esa herencia. Y le hicieron muchos problemas, y generó mucha crítica, pero finalmente se quedó con esta herencia, un arte contemporáneo de gran valor. Sin embargo, la herencia le fue otorgada legalmente y plenamente, sin que nadie le pudiera quitar su herencia. Está en el Museo Helga Delgar en Cáceres. Y sabes que tú tienes una herencia también, pero en Cristo. Algo que nadie te puede quitar. Y el tema es que quizás no estás disfrutando de eso, porque no conoces. Helga tuvo que enterarse que tenía una herencia para poder recibir la herencia. ¿Qué tal si tú no estás viviendo la vida cristiana plenamente porque desconoces un montón de cosas? Así que yo te invito también a que pongamos atención a esto y que podamos valorar la palabra de Dios y conocer día a día más a Cristo y vivir dignamente como Él quiere que esté. Ya, oremos a Dios. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra que siempre nos está hablando, y Señor, oramos para que todas estas cosas que hemos revisado realmente puedan ser transformadas en nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos amas y nos dices que somos santos y fieles. Ayúdanos a ser santos para ti, fieles para ti. Señor, que también podamos tener paz, que podamos tener gozo, que podamos recibir esta herencia, que podamos sentirnos redimidos, realmente recomprados por ti, amados y muy amados siempre. Gracias porque tú nos hablas y nos amas tanto, Señor, que tu amor es un amor incomparable. Bendíganos a todos, Señor, y también siga moldeándonos el carácter, siga transformando nuestra vida para ser digno de ti, agradándote en todo. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.